Bueno, vamos a arrancar este programa. Estoy en comunicación con nuestra querida doctora María Vanessa Durán, quien es médica especialista en clínica médica e infectología. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, un placer escucharla y verla. Bueno, el tema que nos involucra en esta etapa del año aparentemente es este récord, están dando las estadísticas de dengue en nuestro país, con gente fallecida, cosas que me llaman mucho la atención que no haya o no se le dé la importancia que merece, porque si hablamos de COVID, bueno, todo el mundo hablando de COVID y se sorprenden con los fallecimientos, lamentablemente, pero cuando se habla de dengue no se le da la importancia que merece, ¿no? Pero bueno, la escucho, doctora. Bueno, sí, efectivamente, están aumentando, hubo durante todo el año pasado aproximadamente 137.000 casos de dengue y desde que arrancó el año siguieron en aumento los casos de dengue, no solo en Argentina, sino en los países limítrofes. Recién hace un Ujú. poquito leyendo que en Brasil también hay un brote de dengue y tiene que ver un poco con lo que vos decías al inicio, el aumento de las temperaturas, las lluvias. Todo eso favorece a que haya más mosquitos. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, por el mosquito Aedes aegypti, y eso favorece que haya cada vez más casos. Puede ser, es una enfermedad benigna, pero tiene cuatro serotipos el dengue, el uno, 2, 3 y 4, y uno puede tener dengue cuatro veces, digamos, porque podés tener dengue por los cuatro serotipos. Mm. Entonces, si volvés a tener dengue, tenés más chances de tener lo que se conoce como dengue grave, dengue hemorrágico. Y el problema que tenemos en Buenos Aires y en todo nuestro país es que hace varios años que venimos teniendo todos los veranos casos de dengue. Sí. En 2020, cuando comenzó la pandemia, recordá que había también un brote muy importante de dengue, el verano pasado también. Entonces hay mucha gente que ya tuvo dengue, o en 2020 o el verano pasado, y vuelve a contagiarse y lamentablemente tiene más chances de tener una enfermedad grave. Y Ujú. también las personas que, perdón, y las personas que Sí, tienen sí. algún factor de riesgo, los niños o personas más grandes, que, no sé, diabéticos, hipertensos, que tienen algún factor de riesgo, hace que sean más susceptibles también a tener el dengue grave. Doctora Durán, todos los mosquitos tienen este virus, porque uno dice, bueno, a ver, es un enemigo tan difícil de combatir, tan difícil. Le digo, cualquier mosquito que nos pica en cualquier parte puede contener dengue. ¿Cuáles son las particularidades? El mosquito que transmite el dengue es el mosquito de Aedes aegypti. El problema es que muchas veces ni siquiera vemos el mosquito que nos pica. No sé, nos damos cuenta al rato, decimos, ¿qué me pasó? Y tenés la pierna llena de picaduras, el brazo lleno de picaduras. Así que sí, el mosquito que lo transmite es el Aedes aegypti, no todos lo transmiten. Hay otros mosquitos, el Aedes albopictus, el Culex, el Anófeles, que es un mosquito que no tenemos acá en Buenos Aires. Cada uno transmite distintas enfermedades. El dengue lo transmite el Aedes aegypti, pero no tenemos forma de... Hay algunas características del mosquito que si uno lo ve en una foto, en un microscopio, te puedes dar cuenta, pero la realidad es Pero, que sí, lo que tiene que hacer la población en general es prevenir las picaduras de mosquito, usando repelente y tratando en su domicilio también de tener o usar insecticidas en tabletas o insecticidas en aerosol, tratar de tener ventilador o aire acondicionado prendido, usar repelente si vamos a estar en el jardín o vamos a hacer alguna actividad al aire libre. bueno, ¿ventilador o aire acondicionado? Porque simplemente para espantarlos. Sí, y si el ambiente está un poco más fresco, están un poco menos activos. Ah, El- ok. los mosquitos, el Aedes aegypti pica más a la mañana y al atardecer. Esa es como la hora de más actividad. Pero si adentro de nuestra casa el ambiente está más, hace más calor, también nos pueden picar adentro de nuestro domicilio. Entonces, por eso es importante que el ambiente esté fresco. Con la complicación que hubo hace unos días y sigue existiendo un poquito en nuestro país, con el hecho de la gente todos yendo a comprar repelentes, se acabaron, no hubo en stock, el precio se fue al diablo y hasta empezaron a hacer repelentes caseros, he visto en TikTok con vainillín. Yo la verdad que lo intenté porque no conseguía y me corrieron las moscas como kilómetros porque era una torta caminando, pero bueno, sí. La realidad es que no hay evidencia científica de que ninguna otra sustancia prevenga las picaduras de mosquito.
Sí, la citronela, que si bien no tiene tanta evidencia, viste que hay incluso líquidos que se pueden poner afuera y prender, o velas, cosas con aroma a citronela, y hay algunos repelentes con citronela, sobre todo para los más chiquititos, pues los menores de 2 meses no pueden usar los repelentes que compramos en la farmacia. Pero la realidad es que lo que tenemos que usar repelentes que tengan DEET o icaridina o picaridina. Lo que estuvieron Ujú, haciendo muchas farmacias que tienen farmacéutico es preparar ellos el repelente, porque es cierto que de las marcas comerciales no había en ujú, un lado, era imposible sí, encontrar, así que sí. ellos estuvieron haciendo eso. Sí, sí. Bueno, bueno, más allá de esto, descacharrizar, ya me está saliendo perfecta la palabra, tanto tiempo que uno la Es repite, trabalengua. descacharrizar y prevenir. Usted me decía, doctora, que es más de hábitos intradomiciliarios este mosquito. Sí, es porque mucho se habla de fumigar y es cierto, si alguien fumiga, muchas veces lo hace el Estado cuando los pacientes cuando hay alguien con dengue, nosotros lo notificamos en el CISA que se hizo famoso con el COVID, bueno, se notifica ahí, entonces lo que debería hacer la Secretaría de Salud, el Ministerio, de la zona donde ese paciente es fumigar en la zona del domicilio. Eso mata a los mosquitos adultos y está bien, sirve, pero Pero, sí, pero lo más importante es eso, es descacharrizar, que a mí no me sale tan fácil, es tratar de que nuestros jardines o balcones estén limpios, que no se junte agua hasta en algo chiquitito. Yo ayer pensaba ahora que están como muy de moda las plantas y tener muchas plantas, a veces propagamos las plantas en agua y las tenemos en frasquitos con aguas, vivimos en un departamento, no tenemos jardín, pero en eso pueden reproducirse los mosquitos. Entonces, si vamos a tener recipientes con agua que no podemos tener vacíos, por ejemplo eso, los bebederos de animales, hay que vaciarlos y limpiarlos todos los días. Y si no, sí, tratar de que en los jardines el pasto esté corto, de que no haya tarritos que puedan juntar agua, porque el mosquito es del domicilio, se reproduce en los domicilios, no vuelan grandes distancias, no es que un mosquito de ajá, Misiones llega acá a Buenos Aires y nos pica. Se ujú, crecen y reproducen en nuestros domicilios. Creo que es más, no más de una cuadra es la distancia que puede volar un mosquito. bien. Por eso es importante Doctora, que sí. yo decía que esta enfermedad está un poco subvalorada por nosotros, por los pacientes, y le quitamos importancia, ¿no? Eh, Porque, a ver, ¿cuántas veces tenemos alguna sintomatología parecida a la gripe, como la que usted nos va a relatar, sin mucosidad quizás, que es la diferencia que uno sabe porque los escucha, y no vamos al hospital? De manera que puede haber muchos más casos de los que están registrados, que de hecho debe ser así, ¿no? Sí, la verdad que el dengue tiene un espectro amplio de síntomas. Podemos contagiarnos de dengue y no tener ningún síntoma, o Ajá, algo muy leve, como vos decís, capaz, no sé, un día de fiebre y decís, bueno, si mañana me siento mal voy y como al otro día estás bien no vas. Pero también puede dar fiebre muy alta, dolor de cabeza, sobre todo dolor atrás de los ojos, náuseas, vómitos. En un momento se la conocía al dengue como la enfermedad quebranta huesos por el dolor muscular que causaba. Entonces, si los pacientes están muy sintomáticos, ahí sí se sienten muy mal, porque tienen mucho dolor, mucha astenia, les cuesta mucho levantarse de la cama. Eh, Así que en ese caso, en general, consultan porque los síntomas se extienden un poco más. ujú. Otra cosa característica, aparece en la mitad de los pacientes más o menos, pero para nosotros los médicos es muy característico si el paciente viene teniendo fiebre, fiebre, fiebre y al cuarto, quinto día deja de tener fiebre y se brota. Le aparece en el cuerpo todo un rash, manchitas todas rojas, que pica un poco, eso también es característico del dengue. La fiebre siempre alta, 39, 38 por ahí, o Sí, más. fiebre más de 38 grados. Ujú. Sí. Ahora, Es doctora, importante que los pacientes sí, sepan que si bueno, es imposible que sepan que tienen dengue antes de ir al médico, pero que bajen la fiebre con paracetamol, por esto de que el dengue tiene le algo iba de a arriba preguntar. grado. Entonces, si tienen fiebre y les parece que puede ser dengue porque no tienen ningún otro síntoma, y bueno, hasta que hacen la consulta con el médico, tomar paracetamol para bajar la fiebre. Bueno, eso le iba a preguntar porque, a ver, nosotros, los hombres que somos, tenemos el umbral del dolor tan bajo y somos tan poco resistentes a las molestias en general, nos vamos y nos queremos tomar el ibuprofeno más alto o lo que fuere para después, bueno, después veo. ¿Dónde radica la peligrosidad de no tomar paracetamol y si algo más fuerte o distinto? El paracetamol es distinto del ibuprofeno, del diclofenac, del ketorolac, es un antiinflamatorio no esteroide.
Entonces no aumenta el riesgo de sangrado. El ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac, naproxeno, todos esos otros analgésicos que está bien tomarlos, no sé, si tenemos un dolor, un golpe en la rodilla, lo que sea, está bien, no es que son peligrosos, si se toman con la indicación médica, aumentan el riesgo de sangrado, pueden disminuir las plaquetas. Mm. Entonces, como el dengue ya tiene un riesgo de sangrado de por sí, es importante no tomarlos juntos o no tomarlos si sospechamos que tenemos dengue. No generamos anticuerpos, ¿no? Frente a esta enfermedad. Generamos anticuerpos, pero contra el serotipo que tenemos. Como te dije al Ah, principio, hay 4 serotipos. En Argentina circuló, el año pasado fue dengue 1 y 2 y un poquitito de dengue 3 en la provincia de Tucumán, si no me equivoco, y los casos de este año venían siendo iguales. Entonces podemos tener dengue tipo 1 y generamos anticuerpos contra el dengue tipo 1. No lo vamos a volver a tener, pero podemos tener dengue tipo 2. Y en ese caso se produce una reacción cruzada por anticuerpos, que es lo que produce el mayor riesgo de sangrado y mayor chance de tener las complicaciones graves. bueno, cuántas cosas a tener en cuenta, ¿no? El dengue hemorrágico es el que más puede provocar una muerte. Sí, se pueden producir sangrados, a disminución de las plaquetas, disminución del hematocrito y también se produce eh, derrame pleural, aumento del líquido en la cavidad abdominal. El problema también con el dengue es que no hay un tratamiento, no hay una pastilla, un remedio, un antiviral que podamos tomar para curarnos. Ujú. Entonces, lo que se hace es el control. Cuando una vez que se hace el diagnóstico, se ve sobre todo, miramos en el hemograma, los glóbulos blancos, las plaquetas, el hepatograma. Eh, y lo citamos en general al paciente a control cuando en este momento que yo te digo que baja la fiebre y aparece el rash, ese es el momento que hay que estar más atento porque es donde puede aparecer la complicación. Si el paciente en ese momento, cuando deja de tener fiebre, se brota o no, pero deja de tener fiebre, le aparece falta de aire, dolor abdominal, nota que le sangran las encías o que tiene sangre en la materia fecal, mucho dolor de panza, esos son todos signos de alarma que lo tienen que hacer que vaya a la guardia de manera urgente, ¿sí? Porque ese Ujú. es el punto de quiebre para el dengue grave. El diagnóstico, todos los lugares están capacitados. ¿Cómo es el diagnóstico, el test? El diagnóstico es con un análisis de sangre. Depende del momento. Hubo un momento en el año pasado en el que ya no se hacían pruebas diagnósticas, era con el de, Clínica. claro, con la clínica y con la epidemiología. ¿Sí? Había zonas de la capital federal que tenían muchos casos de dengue y si venía un paciente con esa clínica, se lo daba como por confirmado, salvo los Mm. pacientes que se internaban, en eso sí hacíamos el diagnóstico. Pero sí, el diagnóstico es primero con un hemograma y vemos estas cosas que te digo, los glóbulos blancos bajos, un poquito alterado el hepatograma, plaquetas bajas, y se puede hacer un test de antígeno que se hace en sangre, y si no, la PCR, que es buscar el virus en sangre, eso se hace los primeros 4 o 5 días de síntomas, y si no, con anticuerpos, ¿sí? Que Bueno, depende del momento, se hacen los anticuerpos. tema vacuna. A ver, doctora, la escucho. El tema del momento, la Mm. pregunta de todos. Bueno, la vacuna contra el dengue. La vacuna es una vacuna viral atenuada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo de personas que no la pueden recibir, ¿sí? Las embarazadas, en periodo de lactancia e inmunosuprimidos no la pueden recibir porque puede haber algo de viremia, algo de virus en sangre transitorio cuando nos aplicamos la vacuna. La vacuna está aprobada por ANMAT desde los 4 años de edad, sin límite de edad en Argentina, pero en otros países del mundo se aprobó hasta los 60 años, justamente por esto, porque es una vacuna viral atenuada. La indicación que hay es aplicarla en pacientes de 4 a 60 años que vivan en zonas donde hay alta transmisión de dengue y el paciente ideal es el que ya tuvo dengue. Ese es el que se le aplicamos con más ganas, digamos, porque previene no solo tener dengue la vacuna, sino las chances de internación y de tener dengue grave. Entonces, en el paciente que ya tuvo dengue, que tiene más chances de tener un dengue grave, es en el que más la indicamos. Ujú. Por lo que veo, no está tan clara la cosa en relación a estandarizada, quiero decir, con respecto, por ejemplo, a la vacunación contra la gripe. Todos los años se sabe, se No, actualiza. Estamos no. todavía en ciernes con esto, ¿no? No, hay parte del estudio de la vacuna contra el dengue que sigue en marcha para saber si vamos a necesitar un refuerzo o no. La vacuna son 2 dosis que se aplican separadas por 3 meses. Todavía no sabemos si al año siguiente el que se vacunó tiene que darse un refuerzo o no, cuánto tiempo Mm. persisten, o sea, está como en estudio eso.
Y es cierto lo que vos decís, no hay una recomendación del Ministerio de Salud. Entonces hay recomendación de la Sociedad Argentina de Infectología, de SLAMBI, que es la Sociedad Argentina, la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, pero no hay una indicación del Ministerio de Salud, no está puesta en calendario la vacuna. Entonces, como yo te digo que se indica hasta los 60 años, pero tal vez algún médico le indique en un paciente de 62 años que no tiene ningún factor de riesgo, porque está Ujú. aprobada al fin y al cabo. Y hay sí algunas provincias que están pensando en incorporarla al calendario, hay algunas prepagas que están también pensando en indicarla sin costo, en aplicársela sin costo a los pacientes que ya tuvieron dengue, pero todavía del Ministerio de Salud no hay una indicación uniforme o la intención de incorporarla al calendario para todo el mundo. Y tampoco Sí. creo que sea necesario incorporarla para todo el mundo. Ah, Pero bueno, bueno. pero sí me parece que hay en determinadas zonas, en determinadas ciudades, a determinadas, sobre todo los que ya tuvieron dengue, eso sí es importante, si pueden que la reciban a la vacuna. No estoy, no, o no estaría imaginando yo una avalancha de pacientes yendo a aplicársela primero por varios factores, porque está subvalorada o no le damos la importancia que merece, y segundo el costo, o primero, uno de dos, ¿no? Sí, la verdad que algunas prepagas o las prepagas hacen descuento, pero los pacientes que tienen obra social o que no tienen ninguna cobertura no tienen ningún descuento y la vacuna. La realidad es que todas las vacunas aumentaron bastante el costo. Esta vacuna es bastante cara, sobre todo que hay que aplicarse, bastante cara. Es difícil saber, pero es cara, sale ¿En relación con qué? entre 50 y 60 mil pesos, entonces depende del poder adquisitivo de la persona, pero es una vacuna costosa. Y bueno, hay un grupo de personas que tal vez están más atentas, tal vez ven en las redes sociales o no sé, en algún noticiero donde está esta información, escuchan esto y quieren aplicársela, pero como vos decís, hay todo otro grupo de personas que no tienen la información necesaria y tal vez ellos deberían recibir la vacuna. Al que quiere aplicársela o tiene la intención, está viendo esto, escuchándonos y dice, bueno, a ver, está bueno poder averiguar, tengo la plata, porque la verdad que es costosa para el bolsillo argentino, porque en dólares son monedas, y Sí, el mundo por se eso te digo rige, que depende. Si para claro. alguien tal vez es carísima, para otra persona tal vez no tanto. Claro, pero Sí, a ver, la recomendación es que vaya primero, antes de decirme la quiero, vaya primero al médico para que estudie al paciente y se le indique. Eso es lo ideal. sí, lo ideal es que lo consulten o con su médico clínico o que pidan un turno con nosotros, con los infectólogos, y que le demos toda esta información, que veamos si tienen algún factor de riesgo por el cual no puedan recibir la vacuna. Como te decía, los pacientes inmunosuprimidos no pueden recibirla, entonces pacientes capaz que reciben corticoides en altas dosis, algún medicamento biológico para tratar alguna enfermedad reumatológica tampoco. Entonces, bueno, verlo y charlarlo con su médico o con los infectólogos. Para ver si la pueden recibir. Y también, como soy infectóloga, no puedo dejar de decirlo, es una buena oportunidad para actualizar otras vacunas también, hacer la consulta, lleven su cartoncito de vacunas, lleven algún comprobante que tengan, ver si necesitan ¿Quién, alguna COVID. digo, salvo los papás que tenemos el calendario de vacuna, la libretita, digo, ¿qué adulto hoy tiene su libreta? No, Bueno, claro, bueno, sí, no no, esperaba menos, no esperaba menos. Pero digo, el sí. común de los adultos no tenemos la actualización de las vacunas, ni información en ese sentido. Creemos que las de chiquitos ya está, pum, sirven para toda la vida y se acabó la historia, ni hepatitis, ni nada que se le venga, ni Bueno, tétano, bueno. ¿no? Por eso es una buena oportunidad consultar por la vacuna del dengue y de paso asesorar a los pacientes a ver si les falta alguna. Como vos decís, muchos adultos no tienen la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B es gratuita. Las personas que no tienen la vacuna está en calendario, o sea que en cualquier hospital público, si van y dicen yo no tengo la vacuna de hepatitis B, se las aplican y es súper importante la vacuna de hepatitis B. Tema para Eh, otra charla, ¿eh? Tema sí, para otra sí, charla de así lo que que tiene que ver con la actualización de las vacunas, ¿no? la vacunación antitetánica, todas esas son gratuitas, así que bueno, consulten y para ver si pueden aplicarse la vacuna del dengue y de paso pueden asesorarse a ver si hay alguna otra vacuna que necesiten. Doctora, muchísimas gracias por atendernos, gracias por su gentileza y hasta Gracias muy a vos, Jorge. prontito, si me lo permite, porque se vienen otros temas tan importantes de actualidad, así que la vamos a estar molestando. Bueno, muchas gracias, Jorge. Que Que tenga un tengas un lindo día, ¿eh? chau, chau. Ahí, bueno, súper actualizada la charla con nuestra querida amiga, la doctora María Varesa Durán, médica especialista en clínica médica e infectología.
Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud. Recuerden, mensaje de WhatsApp, texto 115 887 2222. Ya venimos.